Continuamos la segunda sesión, en este caso con Carmen Romero Ruiz, profesora titular de Geografía de la Universidad de La Laguna, vulcanóloga y una, lo voy a decir, excelente profesora, además porque fui alumno suyo. Con todos ustedes, Carmen, que va a hablar sobre los riesgos naturales en Canarias y su vinculación con el patrimonio. Hola, buenos días. En primer lugar, dar las gracias por invitarme a participar en esta jornada. Hoy hace 2 meses justo, estamos 19 de noviembre, hace 2 meses justo que empezó la erupción. Y yo quiero mandar desde aquí un recuerdo muy, iba a decir muy sentido, pero es algo más, es una cuestión emocional, todos los que hemos estado trabajando ahí. Y para todos los palmeros y sobre todo para la gente que está sufriendo los efectos de esta erupción volcánica. Cuando hablamos de la vinculación del patrimonio con riesgos naturales y sobre todo cuando nos referimos al volcanismo, siempre tenemos en mente uno de los lugares que son más emblemáticos, que es la ciudad de Pompeya. En la ciudad de Pompeya se manifiesta bien cuál es la dualidad que tienen las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas tienen una parte que es resultado de la amenaza, que es resultado de la destrucción durante la propia erupción, pero también tienen otro elemento que es característico, que es que se convierten, a partir de esas erupciones podemos encontrar comunidades completas enterradas bajo la lava que terminan convirtiéndose en lugares de patrimonio de la humanidad, como pasa con Pompeya. No me gusta, voy a hacer una especie de, una primera parte que es introductoria, voy a hacer una revisión muy genérica por los riesgos naturales de Canarias en relación con cuestiones patrimoniales y finalmente terminaré centrándome en lo que son las erupciones volcánicas, sobre todo porque es mi tema de trabajo habitual. Para hablar de riesgos hay que hacer siempre, y para saber cuáles son los riesgos que afectan a un territorio, hay que hacer siempre un catálogo mínimo en el que sepamos qué tipo de riesgos son los más habituales de las Islas Canarias. Las epidemias, las plagas, las levas, lo que serían temblores de tierra, reventazón de volcanes, como aparece consignados en las crónicas, inundaciones, procesos de aluvionamiento son fenómenos naturales que aparecen. ¿Me lo puedo quitar? Ah, vale, gracias. Que aparecen consignados en la documentación de Canarias. La mayor parte de esos procesos se han producido en periodos distintos a los actuales, con una percepción y una valoración del fenómeno no siempre ha sido la misma. Inicialmente eran percibidos como accidentes imprevisibles, accidentes excepcionales, donde el hombre era la víctima y contra ellos no había nada que hacer. Las medidas que se adoptaban eran entonces unas medidas que estaban muy vinculadas a ese tipo de percepción. Claro que es verdad que a veces hay determinados elementos de esos procesos que hacen que la percepción que se tenga del fenómeno pues apoye a esa idea de que todo este tipo de procesos naturales constituían un castigo divino. Voy a poner el ejemplo de lo que pasó durante la erupción de 1704-1705 en Tenerife. La erupción comenzó el 24 de diciembre, que es día de 1704, que es día de Nochebuena, con una crisis sísmica bastante importante que se prolongó durante una semana prácticamente. La primera erupción es de 31 de diciembre de 1700, ahí pone 6 pero 5, ¿vale? De 1704, perdón, y que, bueno, se produjo el día de Año Viejo, segunda casualidad. La tercera, 5 de enero de 1705, víspera de Reyes, y la tercera erupción que se produjo vinculada a este proceso eruptivo es la 2 de febrero de 1705, que como todos sabemos es el día de Candelaria, la patrona de la isla.
Evidentemente, esta secuencia de fechas no podía ser interpretada de otra manera que como un castigo divino por el mal comportamiento de los hombres. Las medidas adoptadas como consecuencia de esa percepción pues son medidas de carácter religioso. La celebración de rogativas, las celebraciones de procesiones de sangre, confesiones, incluso durante esa erupción, tal como consta en esta crónica, pues llegaron a exorcizar los montes para sacar el diablo de las entrañas de la tierra. Evidentemente ese tipo de percepción ha cambiado muchísimo a partir fundamentalmente de lo que es el siglo XIX. Se produce un cambio y empieza a percibirse todo este tipo de fenómenos como calamidad pública. Eso significa que la salvaguardia de las vidas y del territorio pasa a ser una tarea de las autoridades civiles y de las administraciones públicas. Nosotros tenemos en Canarias un ejemplo magnífico de este cambio de percepción en las causas que generan los fenómenos naturales adversos. Y bueno, esta es la erupción de 1824, fue una erupción que tuvo una actuación y una gestión de la crisis fenomenal, muy buena para la época, con un director del plan de emergencia que fue el alcalde mayor. Todo esto fue improvisado, no fue un plan de emergencia que fuera previsto con anterioridad, sino desarrollado durante el proceso eruptivo, pero veremos que tiene un sistema de alerta, un grupo de intervención de ayuda a la evacuación, el grupo de seguridad, el grupo de establecimiento de daño, incluso un grupo de vigilancia volcánica, que es sorprendente para la época, con un grupo de reconocimiento inicial, un grupo de observación permanente. Durante esta erupción tenemos el primer observatorio de Canarias, que está situado en la ermita de San Rafael, en la villa de Teguise, y un grupo de extensión de información y de valoración de daños una vez que hubo terminada la erupción. Es obvio que la manera de percibir y de entender los fenómenos naturales había cambiado de un modo drástico, y ese cambio se ha manifestado a lo largo del siglo XX en la definición de lo que es exactamente, lo que entendemos exactamente por riesgo, que es la expectación de que ciertos eventos produzcan impactos adversos sobre algunos elementos expuestos. En esa percepción intervienen también cuáles son los parámetros fundamentales que consideramos de cara a la definición de lo que sería el riesgo, un riesgo que se establece fundamentalmente para la gestión de la emergencia. Hay tres parámetros fundamentales en la definición del riesgo. Por un lado, lo que sería la peligrosidad, que es la probabilidad de que una zona se vea afectada por una determinada amenaza y considerado a lo largo de un intervalo de tiempo y una zona concreta. La peligrosidad normalmente de un territorio no cambia a lo largo del tiempo, muchas veces se mantiene con las mismas características, como veremos después. Una segunda de los parámetros que intervienen en el riesgo es la exposición, que son los elementos susceptibles de ser afectados por una amenaza concreta y por la amenaza que está considerado. Mientras no haya exposición, no hay riesgo. O sea, tiene que ser la suma de las cosas. O sea que, en realidad, para nosotros poder hablar de riesgo, lo que tendríamos que tener es esto. Y del resultado de la exposición, con respecto a una determinada amenaza, aparece un elemento que es la vulnerabilidad, que es la expectativa de daño o pérdida infligida a un elemento expuesto. Estos son los parámetros que actualmente se están utilizando para el diseño de lo que son los mapas de riesgo volcánico, con los mapas de peligro, los mapas de exposición y finalmente con el establecimiento de los elementos vulnerables. Dentro del establecimiento de los elementos vulnerables, evidentemente también entra a formar parte todo lo que es el patrimonio cultural, fundamentalmente el patrimonio inmueble. ¿Qué tipo de riesgos hay en Canarias? Bueno, pues en Canarias tenemos una diversidad de riesgos que es bastante importante, que resulta de la localización específica del archipiélago canario en el sector noroccidental del continente africano. Tenemos, por esa ubicación geográfica, estamos expuestos a amenazas de tipo climático, amenazas de tipo geológico y amenazas de tipo geomorfológico por la configuración del territorio, resultado de la génesis que tiene ese territorio.
Desde el punto de vista geológico-morfológico, Canarias es un archipiélago que está ubicado en un margen de tipo pasivo, pero es un margen donde existe una intensa actividad volcánica y sísmica durante los últimos 25 o 30 millones de años, depende de las islas. Este tipo de ubicación determina que en Canarias las amenazas geológicas fundamentales sean precisamente las amenazas volcánicas, las amenazas sísmicas y por su situación también con respecto a algunas fallas que caracterizan todo el sector medio del Atlántico, que es la falla de Azores-Gibraltar, que provocó el famoso terremoto de Lisboa, pues estamos también expuestos tanto a tsunamis lejanos como a tsunamis cercanos producidos por algunos procesos dentro, en el interior del archipiélago. Por esa ubicación geográfica, somos un archipiélago que está en un sector de transición entre el mundo templado y el mundo tropical, y tenemos un tipo de configuración o de rasgos climáticos muy específicos que en función, con combinación con otros parámetros, van a dar y tienen como resultado la aparición de amenazas como son los aluviones o las inundaciones. La proximidad al continente africano genera, sobre todo en el pasado, plagas de langosta que hoy, gracias a Dios, prácticamente no llegan a Canarias porque son controladas en origen, y por supuesto las olas de calor, y evidentemente el carácter insular determina que Canarias esté también sometida a procesos como amenazas, como son los grandes temporales marinos. La mayoría de estos riesgos afectan directamente a los elementos expuestos y determinan que existan grados de vulnerabilidad distintas en función de la amenaza de la que se trate. Con respecto al patrimonio construido, ya se ha considerado como bien de interés cultural o no. Casi todo el régimen hídrico de las Islas Canarias, yo he puesto un ejemplo de lo que son las redes de drenaje y cuencas que hay en la isla de Tenerife, corresponde a un régimen hídrico que tiene una marcada torrencialidad, que está asociado a un régimen pluviométrico que tiene una gran irregularidad interanual, generalmente con pocas precipitaciones, pero el problema fundamental es que la mayor parte de las precipitaciones se concentra desde un punto de vista temporal en muy cortos intervalos de tiempo, con precipitaciones aproximadas de 100-150 milímetros cada 24 horas o incluso llegando a más de 400 cada 24 horas, una vez que pasamos de determinado umbral que está establecido en torno a los 150 milímetros 24 horas, con la orografía que tenemos en Canarias, pues pueden desencadenar procesos de aluvionamiento y procesos de inundación. Los procesos de aluvionamiento y de inundaciones están caracterizando fundamentalmente a lo que son las partes bajas de las grandes cuencas de drenaje. Son, como decía Raúl, procesos repetitivos muchas veces. Voy a poner solamente algunos ejemplos porque los efectos sobre el patrimonio han sido bastante amplios a lo largo de los últimos 600 años. Uno de los ejemplos más conocidos que tenemos todos los que vivimos en Tenerife, pues es el efecto que tuvo los aluviones que se produjeron en 1717 y 1740 inicialmente en el castillo de San Andrés, y bueno, que dieron lugar a la destrucción de lo que es el castillo, que fue construido en 1706, se reconstruyó en 1769. Claro, se reconstruyó, pero si os fijáis en la fotografía hay una diferencia entre la fotografía de la parte superior y la parte inferior, porque nuevamente fue afectado también por un aluvión en 1824, es decir, reiteradamente, porque está en un sitio de gran exposición, localizado en la desembocadura de uno de los grandes barrancos de la península de Anada. Elementos territoriales como estos los podemos encontrar también vinculados al impacto de uno de los grandes procesos de aluvionamiento y de inundación que se produjo. Es el evento máximo que se ha producido en las Islas Canarias, se generó en 1826 y bueno, dio lugar a un cambio en el paisaje sustancial, fundamentalmente en los valles de la Orotava y Güímar. En la imagen de la izquierda tenemos un mapa que se hizo
sobre los efectos de las inundaciones en el puerto de la Cruz, pero se produjeron también daños importantes en muchos otros puntos de la isla. El castillo de San Miguel, según cuenta Berteló, según cuenta Berteló en la descripción, se trasladó literalmente hacia el agua. Fue reconstruido posteriormente y fue derribado finalmente para construir el náutico, perdón, si no me salía la palabra, el náutico está la desembocadura del Tahodio. Evidentemente es también una fortificación que tuvo sus problemas a lo largo. Hay documentados por lo menos 7 episodios de aluvionamientos diferentes para ese punto. Son elementos reiterados. Quizás uno de los sitios que más reiteradamente se ha visto sometido a procesos de inundación y procesos de aluvionamiento es la iglesia de la Concepción en Santa Cruz. La iglesia de la Concepción en Santa Cruz ha sido históricamente sometida a procesos de inundación muchas veces, hasta el momento que se llevó a cabo la canalización del Barranco de Santos. Sin embargo, a pesar de que ahora el Barranco de Santos está canalizado, las nuevas intervenciones urbanísticas que se hicieron para definir lo que es la calle de la Noria y ese entorno han cambiado la escorrentía de la zona y han hecho que nuevamente este elemento que había dejado de tener una exposición y una vulnerabilidad alta vuelva a tener esa alta vulnerabilidad, sobre todo porque el Barranco de Santos también ha cambiado el fondo del cauce. Ahora tenemos un vaso bastante más pequeño, y porque en la zona de desembocadura al mar, bueno, pues está mediatizada por todos los elementos constructivos que se han ido haciendo a lo largo de los años, y el ojo del puente que drena hacia el mar es un ojo bastante pequeño, desde luego no preparado para las inundaciones que se esperan en ese barranco. Lo pongo como ejemplo porque creo que es fundamental que entendamos que cuando se toman medidas estructurales determinadas para la protección y salvaguardia de la población y determinados elementos arquitectónicos, hay que llevar a cabo un mantenimiento de las mismas y que tenemos que estar siempre vigilando de que ese mantenimiento se produzca. Existen otro tipo de procesos vinculados a precipitaciones de alta intensidad horaria, que son las inundaciones. Son inundaciones tranquilas. La laguna toma su nombre precisamente de la existencia de un lago que estaba situado en la parte noroccidental de la población actual, muy cerca de lo que sería la iglesia de la Concepción. Tuvo durante la primera etapa muchos procesos de inundación por subida del nivel del lago y procesos de aluvionamiento, de tal manera que desapareció uno de los elementos icónicos más importantes de la ciudad del siglo XVI, como fue la Plaza Nueva, donde existía una fuente que fue colmatada por una inundación que se produjo en el año 1500. Desde 1500 hasta 1511 aproximadamente hubo una prohibición para impedir las construcciones en la Villa de Arriba, fundamentalmente porque era una área expuesta. Después nos olvidamos de que ese fenómeno había pasado y ocupamos en la Villa de Arriba. En la actualidad, con las intervenciones que se produjeron a lo largo del siglo XIX y la colmatación paulatina de la laguna ha desaparecido, pero eso no significa que no estemos expuestos al desarrollo de nuevas inundaciones cuando se produzca una nueva precipitación de alta intensidad o no, pero muy prolongada en el tiempo, que permita el ascenso del nivel freático. Lo hemos sufrido durante las últimas etapas del siglo XX y somos conscientes de ello en la laguna, de que esta situación va a volver a repetirse. Uno de los hechos más importantes con respecto a las amenazas geomorfológicas que sufrimos en el archipiélago canario es la especial orografía que tenemos en las islas. Tenemos una orografía con pendientes bastante acusadas, con frecuentes rupturas de pendientes y escarpes que determinan que cuando se producen o bien movimientos sísmicos
o bien precipitaciones, se produzcan una serie de elementos que van a afectar fundamentalmente a los flancos del edificio volcánico, fundamentalmente a las laderas de los barrancos, a los acantilados, que pueden ser tanto acantilados fósiles que están generando hoy en día escarpes retranqueados respecto a la línea costera, como acantilados activos, y por supuesto también a toda una serie de escarpes artificiales que generamos como consecuencia de la actividad humana. Este tipo de amenazas pueden ser cartografiadas y ya el mecanismo de disparo pueden ser lluvias torrenciales, vientos, volcanismos, terremotos, pero fundamentalmente los últimos desprendimientos que se están produciendo, que son los más habituales, son asociados a las trincheras de carretera y a las escarpes que son resultado de la actividad humana. Pongo simplemente un ejemplo de uno de los municipios de aquí de Tenerife, donde se hizo un estudio sobre cuáles eran las áreas de mayor vulnerabilidad frente a este tipo de procesos en el municipio de término municipal de Rosario. Una de esas amenazas morfológicas son los flujos de escombros. Yo no voy a citarlas todas porque es imposible en una charla de 45 minutos, pero sí algunas que han afectado y que han impactado contra elementos que son patrimoniales, como es el Ecomuseo de las Casas de Guinea en el Hierro. Esta diapositiva es de un flujo de escombros que se produjo en el año 2008. Estos flujos de escombros corresponden a movimientos en masa de materiales que están saturados en agua y que se desplazan y descienden por gravedad a favor de la pendiente. Normalmente los requisitos que son necesarios para que se formen son sectores con pendientes más o menos próximas al ángulo de reposo del material, la disponibilidad de material sujeto a la movilización y la humedad suficiente, la cantidad de agua suficiente para empapar esos materiales y que esos materiales entren en movimiento y removilizar el material. Esta imagen, como digo, es de un proceso de un flujo de escombros que se produjo en el año 2008, afectó fundamentalmente a todo el Ecomuseo de Guinea y también produjo daños en el lagartario. Y bueno, pues son imágenes que nos dicen, en una imagen vale más que mis palabras, nos dicen cuáles son los efectos. Desgraciadamente no es el único episodio que se ha producido en la zona. El Ecomuseo de Guinea está situado justo en la parte inferior de un gran abanico detrítico que está alimentado de la fuga de Gorreta, que es una de las fugas más activas en removilización de materiales. Ahí tenemos los distintos procesos de aluvionamiento que hemos podido constatar a través de estudios en fotografía aérea. Este es el del año 1998, el abanico está creciendo lateralmente y ha abandonado prácticamente todo el sector central, todos los materiales últimos se están concentrando en los laterales, como corresponde a un abanico detrítico. Para proteger la zona del Ecomuseo de Guinea que está aquí, el lagartario, se adoptó una medida estructural con la generación de una barrera. Aquí tenéis la barrera que se ve muy bien en esta foto. Estos son los procesos de flujo de escombros del año 2002. En el año 2005 volvió a producirse un flujo de escombros un poquito mayor y parte del flujo de escombros pues rellenó el muro de contención que se había construido. Desgraciadamente, una vez más, la falta de mantenimiento de estas medidas estructurales determinaron que ante un evento de un poco mayor energía que se produjo justo en el año 2008, como esa barrera estaba ya ocupada desde el año 2005, obligó a que los nuevos flujos de escombros saltaran la barrera y se dirigieran directamente al Ecomuseo y al lagartario. Los tsunamis que quizá oímos todos en Canarias, y ahora con la historia del volcán de La Palma parece que han vuelto a saltar a la luz. En Canarias no había ningún estudio sobre riesgos naturales asociados a tsunamis, es un estudio reciente que es de este mismo año. Y bueno, se hizo un estudio documental para ver cuántos tsunamis se han producido en Canarias. No hablamos de los tsunamis generados por riesgos geológicos de etapas precedentes y vinculados a los grandes deslizamientos gigantes, que también existen algunos, sino a los tsunamis que se han producido desde la época de la conquista hasta la actualidad. Había
11 tsunamis en los registros, en realidad no todos ellos se han producido, son 9 tsunamis. El mayor de ellos, uno de los más importantes, es el que se produce como consecuencia del terremoto de Lisboa el 1 de noviembre de 1755, en donde la ola llega a Canarias con retraso. El terremoto también se sintió en Canarias, ese terremoto, y bueno, con la altura de ola en Canarias fue de aproximadamente unos 5 metros, impactó prácticamente y afectó a toda la costa norte de las Islas Canarias y dio lugar a daños importantes, como por ejemplo a la destrucción de las primeras salinas que se habían construido en Canarias, que son las salinas del río, en la zona que hay, en la zona de Famara, al pie del risco de Famara, y justo en la zona donde está el río que separa la isla de Lanzarote con la isla de La Graciosa. Son 9 tsunamis. El mayor que tenemos nosotros constatado y que hemos podido medir a altura de hora es el de 1755, pero hay otros bastantes más que están asociados fundamentalmente al desarrollo de terremotos lejanos vinculados a la existencia de esa falla que existe entre Azores y Gibraltar, que es la que dio lugar también al terremoto de Lisboa. Esto es para que nos hagamos una idea de cómo hemos ocupado el territorio desde el momento que se produce ese tsunami. Generó pocos daños en el patrimonio, apenas, por ejemplo, en el Puerto de la Luz afectó a la iglesia, a la ermita de la Luz, que estaba situada justo en la bahía. Bueno, pues en esa zona de Gran Canaria, que estaba caracterizada por la presencia de un istmo de carácter arenoso, bueno, pues toda la arena la hemos transformado y hemos construido una ciudad que evidentemente ahora ha hecho que la exposición que tenemos ante este tipo de fenómenos, no solamente en este punto, sino en la mayor parte de las costas de Canarias, haya variado sustancialmente, porque hemos ocupado el litoral de una manera masiva. Aunque los tsunamis no son tsunamis tan importantes como en otras zonas, una ola de 5 metros está clarísimo que sí que generaría bastante daño en nuestro territorio, sobre todo en las vertientes norte y en algunos sectores puntuales de las islas. Respecto a la amenaza volcánica, una de las cuestiones básicas que hay que tener cuando hablamos de amenazas volcánicas es que se trata de amenazas multirriesgo. Es decir, son amenazas que están caracterizadas por muchos procesos, por ejemplo, formación de colas de lava, caída de piroclastos por dinámica balística o por dispersión, las fumarolas, deslizamientos, flujo piroclástico, formación de lahares, y eso sin tener en cuenta que estas amenazas volcánicas pueden también asociarse a procesos sísmicos o incluso a la generación de tsunamis. Todo este tipo de amenazas son múltiples y además se pueden dar simultáneamente o secuencialmente, y eso es una de las características que distingue a las amenazas volcánicas. Para establecer cuáles son las amenazas volcánicas de un territorio hay que hablar primero de cuál es su magnitud, es decir, siguiendo una escala que está establecida en el mundo de la volcanología, que es el índice de explosividad volcánica. Es sorprendente porque hace unos días creo que la mayor parte de la población no sabía lo que es el índice de explosividad volcánica. Llevamos desde que empezamos la erupción hablando de este índice de explosividad volcánica. Sabemos que la erupción tiene un índice de explosividad volcánica, pero en Canarias se han registrado erupciones con índices de explosividad volcánica entre 5 y 6 en otros entornos que no son en el entorno que se está produciendo el fenómeno volcánico en la actualidad, ni con las características de este fenómeno volcánico. Para hablar también de este tipo de amenazas tenemos que saber cuál es la frecuencia que tienen cada uno de esos procesos, la frecuencia de colada de lava, frecuencia de deposición de materiales balísticos, de todo el resto de amenazas que están vinculadas a la actividad volcánica, y sobre todo hay que también establecer el alcance que tienen esos fenómenos en el territorio, cuál es la distribución aproximada y en qué sectores se producen los procesos volcánicos para poder establecer cuáles son las áreas de mayor peligrosidad.
Hay dos tipos fundamentales de escenarios volcánicos posibles. Por un lado tenemos un escenario basáltico, tiene una baja frecuencia. En un periodo de 600 años se han producido solamente unas 16 erupciones volcánicas, lo cual supone una media aproximada de una erupción cada 40 años, aunque esa media estadísticamente no tiene valor, porque para una muestra de 16 erupciones no podemos hablar de datos estadísticos fiables, y además porque las erupciones se producen en intervalos que no siempre son homogéneos. Hay erupciones como por ejemplo la de 1706, 1704, 1705 y otra que se produjo en 1706, es decir, con un intervalo de separación de apenas un año, y hay intervalos de separación entre erupciones que duran aproximadamente los 284 años. O sea que hablar de que la media de las erupciones históricas en Canarias es de 40 años, bueno, un poco, yo diría que no es demasiado real. Ahora mismo estamos asistiendo a una erupción que se ha saltado el intervalo como la mayoría de las erupciones desarrolladas en época histórica, y bueno, tenemos un intervalo de solamente 10 años con respecto a la erupción anterior, o sea que esos intervalos son meramente orientativos. Corresponden estas erupciones siempre a un volcanismo de carácter basáltico que presenta, ya he dicho, índice de explosividad moderada. Habitualmente están establecidos entre 1 y 2, aunque eventualmente en algunas erupciones se ha podido llegar hasta un índice de explosividad volcánica de 4. O sea que estamos hablando de índices de explosividad volcánica que pueden llegar a ser importantes en función del contexto hidrogeológico en el que se desarrolla el volcanismo. Son erupciones fundamentalmente de carácter fisural, son erupciones fundamentalmente efusivas que nos olvidamos. Estos días, con la erupción que se está produciendo en La Palma, estamos viendo constantemente la emisión de coladas constantes desde el inicio de la erupción. La actividad explosiva puede ser más o menos intermitente, pero la actividad efusiva ha sido prácticamente continua desde el principio de la erupción hasta hoy. Y por eso es esa actividad efusiva que genera las coladas de lava, es lo que va a dar lugar a la mayor parte de los daños vinculados con el volcanismo. Hay otro tipo de volcanismo que tiene índices de explosividad bastante más importantes, que está asociado a un volcanismo de carácter fonolítico. Es un volcanismo explosivo, fundamentalmente pliniano, con índices de explosividad bastante más importantes, y sobre todo con la generación de edificios volcánicos que nada tienen que ver con el edificio volcánico que estamos viendo ahora en La Palma. Son edificios que están construidos por coladas potentes, mucho más potentes de las que vemos, con espesores que pueden llegar a tener entre 50 y 100 metros de potencia, y que habitualmente no se separan mucho de los centros de emisión, aunque hay erupciones de este tipo que se han desarrollado en el entorno del Teide, como la erupción de Roques Blancos, que es una erupción que se produjo, creo recordar, hace unos 3.000 años, y que bueno, las coladas llegaron hasta la zona de San Marcos en el Valle de Icos. O sea que podemos hablar de erupciones que también pueden dar lugar a coladas de lava bastante potentes. La mayor parte de estas erupciones están concentradas en un entorno muy específico que para el volcanismo más reciente está situado en la zona del Teide. Con estos dos tipos de escenarios eruptivos se pueden construir lo que son los mapas de peligro. Hay dos tipos de mapas de peligro distintos, uno que está vinculado a lo que sería el volcanismo fonolítico de la zona del Teide, que tiene menor probabilidad, aunque tiene una peligrosidad mayor, y después tenemos un volcanismo que es basáltico, que está distribuido prácticamente por todas las islas, con erupciones que se han desarrollado desde los últimos 10.000 o 20.000 años hasta la actualidad, y que fundamentalmente está presente, por lo menos históricamente, en las islas de Lanzarote, La Palma, Tenerife y El Hierro. Con eso se han establecido cuáles son las áreas de mayor peligro potencial para Canarias. Estaríamos situadas justo en el sector centro-occidental de la isla de Lanzarote, aunque el autor de este mapa, que es Juan Carlos Carcedo, considera que no es una isla que tenga riesgo volcánico importante.
Después estaría todo lo que sería el sistema TI de Pico Viejo y la dorsal, fundamentalmente la dorsal que conecta el sector del Teide con el sector de Teno. Toda la vertiente sur de la isla de La Palma es una zona volcánicamente activa y toda la isla del Hierro. ¿Cuáles son los peligros vinculados a este volcanismo más probable que de carácter basáltico? Hay muchísimos peligros distintos. Fundamentalmente vamos a tener tres tipos de fenómenos que nos van a generar otro tipo de procesos que también pueden generar peligros, como son la emisión y la desgasificación de los materiales durante una erupción volcánica, los flujos lábicos y el emplazamiento de los piroclastos. Quizá lo tengamos ahora muy claro cuáles son esos peligros a través de lo que estamos viendo en la tele estos días con la erupción de La Palma. Pues para las coladas de lava tenemos que en esta erupción, gracias a Dios, no han producido grandes daños, pero sí en erupciones históricas previas, la formación de bolas de acreción y explosión en litorales cuando la lava llega al mar, la nube de vapor en contacto con agua y los colapsos de deltas lábicos, aparte de lo que es el emplazamiento del propio flujo lábico. Y por otro lado tenemos lo que sería el emplazamiento de piroclastos. Hay tres tipos de peligro vinculados: los piroclastos balísticos y las lluvias de ceniza son los dos más importantes, son los dos que están haciendo que en la isla de La Palma actualmente exista un área de excepción total en torno al centro emisor. No se puede acercar nadie, incluidos los científicos, porque es una zona de alta probabilidad de impactos balísticos que suelen generar bastante daño. Y bueno, después estaría lo que sería la lluvia de ceniza, que suele ser lo más habitual en sectores más alejados de los centros de emisión. Eventualmente, y como consecuencia de las pendientes que tienen que salvar las coladas y como consecuencia del colapso de algunos edificios volcánicos durante época histórica, se han producido también otro tipo de fenómenos que son mucho más peligrosos, que son los flujos piroclásticos, que son corrientes de alta densidad que se forman bien por colapso de columna eruptiva. Es el fenómeno volcánico más destructivo que existe y es el peligro más importante en un territorio volcánico. Los flujos piroclásticos que se han producido en época histórica no son demasiado relevantes, pero hay que tenerlos en cuenta de cara a lo que sería la gestión de las crisis volcánicas. Algunos ejemplos nos van a servir para entender un poquito mejor cómo se comporta las erupciones volcánicas en entorno de las islas oceánicas. Esta es otra erupción distinta. Si se fijan en la erupción que dio lugar, la erupción de Trevejo, Arenas Negras, la erupción de Garachico de 1706. Si se fijan, tiene una configuración espacial que es muy parecida a la que estamos viendo en la isla de La Palma, porque se rige y representa un modelo que se repite constantemente a lo largo de la actividad eruptiva de los últimos 600 años. Podemos distinguir en esta zona, en este tipo de erupciones, tenemos varias áreas de distinta peligrosidad. La zona superior, que es la zona de mayor peligrosidad, porque es la zona de impacto balístico, dispersión de ceniza, es la zona también de emisión de coladas de lava, y normalmente, dependiendo del entorno, que suele ser un entorno donde existe, bueno, pues masas forestales más o menos densas, pues tenemos además vinculados peligros asociados a esa configuración orográfica, que son los incendios. Por debajo de esa zona tendremos una zona de medianía, que podríamos decir que son medianías medias bajas, que sería la zona que está ocupada, más intensamente ocupada por cultivos con un poblamiento diseminado, con cultivos que normalmente no son de exportación, ni ahora ni en el pasado, son cultivos de subsistencia o pequeños huertos familiares, en torno a pequeños núcleos de población, exactamente igual como era la configuración anterior en la isla de La Palma. Y por último tendríamos la zona de costa, donde tenemos en este caso la mayor parte de las infraestructuras, tanto civiles como religiosas, y donde tenemos pues evidentemente los valores patrimoniales más altos.
Los peligros son mayores en la zona de cumbre y van descendiendo hacia la línea de costa también, porque las superficies suelen ser bastante menos importantes que los sectores de medianía y que los sectores de cumbre. Y también porque en los sectores de cumbre tenemos mayor número de peligros que en la zona de costa. Es curioso, porque si cuando hablamos de esas erupciones, en vez de hablar de peligros, hablamos de los impactos y hablamos de los riesgos, pues resulta que en la zona de cumbre solamente tenemos un riesgo que está asociado vincularmente a la destrucción de las masas forestales y la vegetación con incendios. En la zona de medianía tenemos un poblamiento disperso que suele ser bastante vulnerable a las coladas, porque las coladas, a medida que progresan vertiente abajo, se van abriendo y se van bifurcando en distintos ramales y, bueno, pues dar lugar a la destrucción de toda la población y todos los usos de ese sector. Son usos, ya digo, bastante generalizados y concentrados además en determinados núcleos determinados que existen en esa zona. Y por último, la zona de costa suele ser una zona que está generalmente y tradicionalmente en Canarias muy altamente ocupada. En esa zona tenemos, pues normalmente podemos tener infraestructuras más vitales o críticas. Podemos tener también zonas de cultivo que son cultivos de exportación, es otro tipo de otro tipo de actividad agrícola mucho más productiva, y por supuesto tenemos el asentamiento masivo de la población. Eso quiere decir que cuando estamos hablando de riesgos y no de peligros, en realidad los riesgos son tanto más importantes cuanto más bajo sea el sector donde está localizada, del sector del que hablamos con respecto a los peligros volcánicos. Los peligros volcánicos que vamos a tratar son fundamentalmente dos, porque son los peligros que son más habituales durante las erupciones históricas. Esta es la erupción de una estampa, la erupción de 1677-78 en la isla de La Palma, es la erupción del volcán de San Antonio. Es una magnífica vista, qué atrasada voy. Podemos ver simplemente las zonas afectadas por piroclastos, por las coladas. Esta sería la zona del Roque de Teneguía, con todo el impacto que supone el adelantamiento de la línea costera, etcétera. Bueno, es una cosa bastante similar. Este es el impacto de las cenizas que estamos viendo estos días. El impacto de las cenizas sobre el patrimonio no es un impacto que no sea reversible, es un impacto reversible. Si nosotros vemos, bueno, esto es lo que está pasando ahora en La Palma, cómo se están limpiando constantemente las cenizas para que no se produzcan más daños. Ese impacto puede también generar daños sobre determinados yacimientos arqueológicos. De hecho, en el pasado ya produjeron daños con la caída de cenizas. Es el Roque de Teneguía, la campaña para sacar a la luz todos los grabados rupestres que existen en el Roque, que fueron sepultados por las cenizas de la erupción del San Antonio. Pero vemos que, por ejemplo, la ermita de la Alcaridad en Lázaro, que quedó totalmente sepultada durante la erupción, aguantó bastante bien, y hubo simplemente después, con retirar el material piroclástico, pues se puede volver al uso anterior. Lo que no vuelve nunca al uso anterior son los paisajes que están afectados por capas de piroclastos y de cenizas bastante potentes. Cambian de uso, y al cambiar de uso se produce un nuevo cambio hacia técnicas de cultivo nuevas, técnicas agrícolas nuevas, que al final terminan por quedar también en el patrimonio como patrimonio cultural, porque es una nueva explotación, pero eso habla también de la resiliencia que tiene el campesinado canario. Los efectos de las coladas, bueno, lo estamos viendo estos días, se producen fundamentalmente por sepultamiento, por aplastamiento o simplemente por radiación térmica que genera incendios. Los efectos de las coladas, históricamente, han sido dos. Los que teóricamente afectan al patrimonio mueble, pues no son importantes, porque evidentemente, como las coladas no siempre avanzan a velocidades importantes, pues lo que se hace es simplemente retirarlo. Y aquí tenemos como lo que aparece en los periódicos estos días: todo que evacúa a sus santos, salvar vírgenes, cuadros y crucifijos del infierno de la Bartolomé. O sea que
todo lo que sea patrimonio mueble no se pierde durante el emplazamiento de las coladas, solamente se puede perder el patrimonio inmueble, ¿no? Este es uno de los elementos icónicos que pues, se pueden perder durante una erupción, pues bueno, en este caso la iglesia de Togodoque, que estaba situada en el frente de avance de las coladas. Voy a ir demasiado rápido, perdón, esto es simplemente para que veamos la erupción de Garachico, el impacto que tuvo las coladas. También en el caso de la erupción de Garachico, la secuencia de las coladas llegaron a la costa en varias fases efusivas. Las del 5 de mayo dieron lugar a la destrucción del puerto comercial más importante de la isla, y las del 12 de mayo se situaron a menos de 100 metros de la costa, lo que obligó evidentemente a evacuar la población. De todas maneras, la mayor parte de la población evacuó justo antes de la finalización de la erupción. Aquí tenemos, esto es el patrimonio que está relacionado y vinculado a todo lo que sería el emplazamiento y que tiene que ver con momentos previos al desarrollo de la erupción. Como vemos, todo lo que queda está ocupado por la colada, no tiene absolutamente nada, se perdió todo lo que había en ese sector, pero sí que la zona que queda en el entorno, en los límites, en la periferia de las coladas, sí que se puede conservar. Normalmente la mayor parte de los daños que se produjeron en Garachico no está vinculado directamente con el emplazamiento directo de coladas, sino con una vulnerabilidad específica de los edificios de la época, que es que la mayor parte de los edificios estaban hechos con madera de tea, y bueno, ya sabemos lo que pasa con la madera tea cuando están sometidos a una fuerte radiación térmica, se producen incendios que son imposibles, casi imposibles de apagar. Esto es para hablar de esa vulnerabilidad, uno de los pocos ejemplos conservados de un edificio de la época. Estaba totalmente vacío por dentro, porque dentro estaba construido con madera, pero la fachada exterior era de piedra y se conservó bien porque la colada no siguió avanzando. Cuando un edificio está en el frente de avance de la colada, sentenciado, o sea, no hay manera de detener la destrucción. Se destruye no solamente el edificio, se destruye la configuración del territorio en el cual está ese edificio, lo cual es bastante, hay que tenerlo en cuenta de cara a la reconstrucción. Cuando los edificios no están situados en el frente de avance, sino que están situados lateralmente al sentido de avance de dirección del flujo, muchas veces los edificios en La Palma en realidad han constituido auténticos muros que han canalizado levemente la colada en determinados sitios porque la colada no tenía demasiada energía. Bueno, pues son edificios que, si son edificios actuales, se conservan bastante bien, con algunas afecciones puntuales dentro del edificio que están vinculadas sobre todo a los incendios generados en la madera. Sin embargo, cuando son casas tradicionales, bueno, la cosa ahí cambia bastante. Las casas tradicionales se mantienen bien en los muros, pero sufren y son muy vulnerables en la estructura interna, porque son casas que están hechas con vigas de madera internas que sujetan suelos y techos que son de madera, y tienen tejados que también tienen una techumbre normalmente revestida de madera, con lo cual el edificio termina colapsando totalmente en el interior. O sea que de cara a lo que es la vulnerabilidad de edificaciones en sectores de riesgo volcánico, habría que plantearse qué tipo de edificios deben implementarse en la nueva rehabilitación de estos sectores. La de sismicidad, ya ha hablado Raúl antes, quizás solamente comentar que esa sismicidad en algunos casos ha sido mucho más intensa de lo que se cree. Se han producido la pérdida de valores patrimoniales altos con la afección, por ejemplo, a la iglesia de la Concepción de la Orotava, que quedó totalmente en ruinas como consecuencia de los movimientos sísmicos asociados a la erupción de 1704-1705. Fíjate, Raúl, que aquí también tengo una iglesia para este grabado específico de la erupción, una iglesia que también se está cayendo como las que tú has puesto para terremotos. Estamos hablando de terremotos que tienen una intensidad mucho más alta de la que se considera habitualmente específica para territorios volcánicos. Esta iglesia, la iglesia de la Concepción, estuvo en ruinas y tuvo que ser destruida y vuelta a reconstruir en 1768. Este es el faro de la punta de Fuencaliente, afectado por los terremotos de la erupción de 49. Muy rápido, para terminar ya.
el incremento de la población en Canarias ha sido abismal durante el último siglo y algo, ¿no? Ese crecimiento de la población lo podemos ver en la configuración territorial. Teníamos un paisaje que era eminentemente rural, que ha ido transformando poco a poco ese paisaje hasta convertirlo en un paisaje que es prácticamente un paisaje urbano, sobre todo en zonas de medianías bajas y en zonas costeras. Eso, de cara a lo que son los riesgos, quiere decir que si bien los peligros que estamos teniendo en las Islas Canarias se mantienen, lo que no mantenemos es la exposición y la vulnerabilidad frente a estos procesos naturales. Es verdad que existen planes especiales para la atención de emergencia para la mayor parte de los riesgos, para inundaciones, para actividad sísmica, para incendios, para riesgos volcánicos a nivel de comunidad autónoma, en lo que se intenta llevar a cabo una organización de todos los procesos que están vinculados a una gestión eficaz de las crisis. También algunas de las islas que tienen riesgo volcánico tienen un plan especial de actuación insular. Hay otras islas que lo tenían preparado pero no homologado, y bueno, pues la gestión de los riesgos volcánicos está bastante bien resuelta y cuenta con elementos que son muy eficaces, como estamos viendo estos días, como los planes de evacuación, los planes de comunicación, etcétera, para poder llevar a cabo el seguimiento de la crisis. También están establecidos más o menos cuáles son las líneas grandes, los límites de cada uno de los grandes peligros y amenazas que se pueden dar en Canarias. Yo creo que el problema fundamental que tenemos ahora mismo en Canarias es que esa información que tenemos y que aplicamos de cara a la gestión a los riesgos, todavía no hemos dado el paso para aplicarla a lo que es planificación y ordenación del territorio y planificación urbana. Y ese es el gran reto que tenemos de cara al futuro. Esta es la última frase que voy a poner. Es una frase que a mí me llama muchísimo la atención porque está puesta en uno de los documentos que describen los terremotos que se produjeron en 1793 en la isla del Hierro, y ya en ese momento se decía que estos terremotos, podemos cambiar terremotos por cualquier riesgo, no pueden contenerse ni moderarse por causas ni remedios físicos, pero pueden remediarse sus estragos por medios políticos. Creo que es una frase magnífica de finales del siglo XVIII, que sigo siendo una frase que podemos estar, es actual, es lo mismo que estamos viviendo hoy. Este es una de las otras caras del volcanismo, que es, bueno, cómo influye en la identidad cultural, en el patrimonio artístico, histórico, literario de ese territorio. En las fiestas tradicionales, arriba tenemos la fotografía de las lavas cayendo en La Palma, y abajo tenemos unas fiestas tradicionales que se celebran cada año en la ciudad de Garachico, que se llaman los Fuegos del Risco. Son fiestas lustrales donde lo que se hace es recordar la erupción de 1706 con todas las bolas de acreción bajando por la ladera que está situada a las espaldas de la ciudad. Y nada más. Muchísimas gracias por la atención.